estudiemos juntos la palabra de Dios con el sermón titulado No temas porque yo estoy contigo. Para que se lleve a cabo la asombrosa obra del poder de Dios, necesitamos la fe sobre todas las cosas. El poder, la autoridad y las promesas del Espíritu Santo de Dios no pueden cumplirse sin fe. Por eso, Dios les dice a todos sus hijos amados, no temas, yo estoy contigo, sé valiente. Dios da estas palabras en todas las circunstancias. La obra de Dios no puede llevarse a cabo en medio de la incredulidad, la indecisión, la vacilación y la falta de valentía. Confirmemos esto a través de las profecías de la Biblia. Nunca tengan temor. Desde una perspectiva profética, uno de los mayores enemigos de esta época es el miedo, y se esconde dentro de todos y cada uno de nosotros. Debemos derrotar a este enemigo. Cuando Dios escogió a los guerreros de Gedeón, dejó primero que los que temían y se estremecían volvieran a sus casas. De los 32,000 hombres, solo quedaron 10,000. Los otros 22,000 volvieron a sus hogares. Entonces, ¿qué tipo de mentalidad tenían los 22,000 hombres cuando fueron a la batalla? Tenían miedo y les preocupaba más lo que otros pensaran de ellos. Mis vecinos, Carlos y Daniel, se unen a la batalla. Si soy el único que no se une, ¿no sería señalado y ridiculizado en la comunidad? Pensando así, seguían a los demás sin ningún propósito. Cuando llegaron al campo de batalla, los enemigos tenían armas poderosas y eran muy numerosos. Estaban asustados. Dios mira nuestro corazón. Los que temen a sus enemigos nunca podrán ganar una batalla o una guerra. Si el miedo se apodera de nosotros, ya nada nos parecerá correcto ni favorable desde ese momento. El espíritu de fe que tenían los israelitas hace 3,500 años y el espíritu de fe que tiene el pueblo celestial en esta época debe ser el mismo. Es porque la relación entre ellos y nosotros es de una sombra y su realidad. Vayamos al libro de Josué capítulo 1. Veamos Josué capítulo 1, versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué debía hacer? Esfuérzate y, ¿qué más? Sé valiente. Esto es lo que Dios siempre nos manda. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así es como Dios animó a Josué, diciendo, no temas. Ante Josué y los israelitas se presentaron muchas situaciones en las que el pueblo no podía evitar tener temor, sentirse desconcertados y asustados.
Sin embargo, ¿qué tipo de fe tenía Josué? Entre los 12 espías, 10 de ellos perdieron el valor. ¿Qué les dijo Josué cuando perdieron el valor y tuvieron temor? Los comeremos como pan. Por tanto, no los temáis. Hermanos, ¿hay alguien que le tema al pan cuando lo come? No, no hay nadie. Él quiso decir, no hay nada que temer. Cuando Josué veía las circunstancias con fe absoluta en la promesa de Dios, esas circunstancias externas eran invisibles para él, sin considerar la situación en la que se encontraran. Él solo podía ver la promesa de Dios. Cuando vemos la historia de Josué, que conquistó la tierra de Canaán, la única expresión que se escribió una y otra vez en la Biblia fue la siguiente: ya que Dios ayudó a Josué, él continuó siendo victorioso. Detrás de escena, ¿qué tipo de fe le pidió Dios que tuviera? Esfuérzate y sé valiente. Nunca tengas temor. Dios quiso que no tuviera temor, sin importar las circunstancias. Asimismo, hoy nos está iluminando sobre la clase de fe que todos los hijos de Sión, que vivimos en la época de Josué espiritual, debemos tener mientras hacemos la obra del Evangelio. La historia que tuvo lugar hace 3500 años fue una batalla física, pero en esta época hay una batalla espiritual, ¿no es así? Ante la batalla espiritual no hay nada que temer, ni siquiera un poco. Así como el ejército de Josué fue victorioso, Dios ya hizo posible que todos seamos victoriosos cuando predicamos el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, obedeciendo la voluntad de Dios en todo. Cuando Dios escogió al ejército de Gedeón, rechazó a los que tenían temor. También siguió enfatizando al ejército de Josué que no tuviera temor. Al ver todo esto, debemos tener valentía y una actitud de fe sin temor en esta época. Veamos Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1, versículo 19. Está escrito: y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Cades Barnea es la región que limita con la tierra de Canaán. Llegaron al punto en donde podían entrar en la tierra de Canaán. Continuemos con el versículo 20. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Como Dios nos ha prometido esta tierra, subamos ahora y tomemos posesión de ella. Con estas palabras, Moisés animó a los israelitas: no temas ni desmayes. Versículo 22. Y vinisteis a mí todos vosotros, y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron, y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra, y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, ¿qué hicieron? No quisisteis subir. Era la tierra que Dios había prometido a los israelitas. Sin embargo, en Números capítulo 14, todos los espías difundieron un mal reporte sobre la tierra, excepto Josué y Caleb. ¿Qué hubiera sucedido si hubieran entrado en la tierra de Canaán inmediatamente después de la tierra de Cades Barnea? Quizás habría habido una guerra o alguna conmoción.
Sin embargo, era el lugar que Dios había designado para ellos. Si Dios había designado un lugar para los israelitas, ¿no sería ese lugar el mejor para ellos? Hermanos, ¿quién hizo todas estas promesas? No fueron los líderes de una determinada tribu quienes hicieron estas promesas, fue Dios quien las hizo. Por eso, nosotros también, en esta época, debemos creer absolutamente en lo que Dios nos ha prometido. Por supuesto, es bueno abordar las cosas con precaución. Sin embargo, si es algo que Dios ha establecido, debemos tener fe y seguir adelante sin ningún temor. Este es el secreto para trabajar por el Evangelio de la manera más sabia e inteligente. Por causa del miedo, 600,000 hombres murieron en el desierto. El miedo se convirtió en el factor que contribuyó a que los israelitas vagaran por el desierto durante 40 años. Fue el miedo lo que les causó la muerte. Por esta razón, debemos desechar todos nuestros temores en nuestra situación espiritual en esta época. Veamos la escena en la que Dios nos enseña esto. Abramos el libro de Números capítulo 14. En Números capítulo 14, versículo 1 está escrito: Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Los que murmuran todo el tiempo son los que siempre tienen temor y no son valientes. Debemos reflexionar sobre nosotros mismos en este día. ¿Murmuro a menudo en mi vida de la fe? ¿O creo en la promesa de Dios y llevo a cabo toda la obra del Evangelio con valentía? Continuemos con el versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. En estos versículos, Dios distinguió entre los que entrarían en la tierra de Canaán y los que no. Dios permitió entrar en la tierra de Canaán a los que eran valientes, pero excluyó a los que se estremecían de miedo. Desde un punto de vista espiritual, entrar en la tierra de Canaán significa entrar en el reino de los cielos. Vivimos en la época en la que el reino de Dios está muy cerca. Entonces, ¿qué actitud de fe debemos tener en esta época? Cuando Dios dice: predican el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, no se desanimen ni se rindan por temor a la gente, al entorno, a la situación o a las circunstancias. Más bien, si obedecemos la palabra de la promesa de Dios, su obra tendrá lugar. En Números capítulo 14, Josué y Caleb animaron a los israelitas, pero los otros 10 espías solo pronunciaron palabras desalentadoras. Todas las palabras que proferían carecían de coraje, valentía y fe en Dios. Veamos el juicio que Dios dio en ese momento. Al hacerlo, tengamos en cuenta que Dios nos está dando el mismo juicio espiritual en esta época. Continuemos con el versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés:
¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán, diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. El versículo 20 dice: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Esta es la escena en la que Dios concedió solo a Josué y Caleb la autorización de entrar en la tierra de Canaán. Pasemos al versículo 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Así es como se dio el juicio de Dios. Josué y Caleb tuvieron fe en la promesa de Dios y tuvieron el valor de entregar la voluntad de Dios a los israelitas. Por otro lado, los 10 espías ignoraron la promesa de Dios y su poder. Ya que el miedo y el terror les precedían, dijeron: «Oh, nos matarán a todos. Nuestros enemigos son gigantes, y nosotros como langostas. Aunque intentemos pelear contra ellos, es obvio que seremos derrotados». Los 10 espías abandonaron la promesa de Dios de que les daría la tierra, y en su lugar difundieron sus propios pensamientos al pueblo. Sin importar lo fieles y valientes que fueran las palabras de Josué, el pueblo no lo escuchó. Cuando estaban en la frontera de Canaán, se enfrentaron a este tipo de situación. Todo esto empezó desde que los espías fueron enviados a explorar la tierra. Cada vez que nos remontemos a lo que sucedió en el pasado, grabemos en nuestro corazón las graves consecuencias que pueden tener lugar si estamos sumidos en el miedo y la cobardía, donde no hay fe. Salvar almas y predicar es una batalla espiritual, ¿no es así? Es una batalla espiritual en la que el diablo está tratando de matar y nosotros tratando de salvar aunque sea un alma más. Si tenemos temor, nunca saldremos victoriosos,
Hoy hemos confirmado que nuestra fe absoluta en Dios es la fuerza motriz que nos lleva a la victoria. Veamos el versículo 32. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto. ¿Cuántos años andarán pastoreando? 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Este fue el resultado de tener temor y no ser valientes. Deambularon por el desierto durante 40 años, y al final se encontraron en una situación muy desafortunada en la que fueron destruidos. Cuando Dios dice, sé valiente, no nos dice que seamos valientes sin ningún motivo. Dios estaba dirigiendo toda la obra que al final permitió a los israelitas destruir a todos los pueblos como gigantes a los que temían. No importa lo que ocurra delante de ti, no temas, no desmayes. Yo estoy contigo. Hermanos, esto es absolutamente necesario para nuestra fe. ¿Debería salvar esa alma o no? Si no dudan y son valientes, Dios se hace cargo de todos los resultados a partir de ese momento. Josué y su ejército salieron victoriosos, no porque el ejército fuera excepcional. Aunque su enemigo intentó derrotar al ejército de Josué, reuniendo aliados como la arena a la orilla del mar, Dios los derrotó a todos. Cada vez que el ejército de Josué entraba en batalla, había una sucesión de victorias. ¿Por qué? Porque Dios ya había predestinado que todos sus enemigos fueran derrotados. Veamos Josué capítulo 10, versículo 6. Está escrito: Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: No niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: No tengas. ¿Qué es lo que no debía tener? No importan las circunstancias que se te presenten. No te centres solo en los fenómenos físicos que son claramente visibles. No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Dios continúa diciendo a Josué que no tenga temor con estas palabras: Yo estoy contigo, no temas. Una vez que el temor se apodera de ustedes en una situación espiritual, la obra de salvar almas fracasa ese día. Debemos creer en la promesa de que Dios estará con nosotros y que nos abrirá el camino para predicar el Evangelio. ¿Quién nos mandó a ser discípulos? Dios nos dice que hagamos discípulos, así que salgamos a hacer discípulos. Por lo tanto, no hay que tener temor, ¿no es así? Continuemos con el versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. En la batalla contra los amorreos en el valle de Ajalón, Dios hizo que el sol se detuviera para que retrasara su puesta un día entero. Para poner a Israel en ventaja, incluso detuvo la luna que estaba saliendo. Desde el punto de vista científico, los cuerpos celestes no pueden detenerse ni siquiera por un momento. Sin embargo, con el poder de Dios, todo esto realmente sucedió. El sol no se ponía y la luna no salía cuando debía salir. ¿Quién ayudó a los israelitas haciendo todo esto? Fue nuestro Dios.
Es absurdo desde la perspectiva del mundo. Es una situación inimaginable. Es nuestro Dios quien hace que se produzca una situación así para darnos la victoria y para que alcancemos la gloria. Por lo tanto, no hay por qué temer ni desmayar, sin saber qué hacer. No necesitamos deambular mirando solo la situación y los fenómenos físicos de este mundo. Pasemos al capítulo 10, versículo 41. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras, ¿qué sucedió con ellos? Los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Dios los ayudó completamente. No temas, no desmayes, sé valiente. Esto era lo único que Dios demandaba. Veamos el capítulo 11, versículo 1. Cuando oyó esto Javín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte en las montañas, y en el Arabá al sur de Cineret, en los llanos, y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al ebeo al pie de Hermón en tierra de Mispa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Hermanos, solo imaginen la situación. ¿Qué tan poderosas eran las fuerzas aliadas de los enemigos? Desde el punto de vista del ejército israelita, ¿cómo se sentirían si estuvieran en esa situación? Los enemigos forman alianzas y están preparados para oponérsenos con gran poder. ¿No sentirían temor? Sin embargo, los israelitas fueron testigos de la obra de Dios cuando dividió el Mar Rojo. También fueron testigos de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto. Además, experimentaron que Dios siempre estaba con ellos cada vez que había una guerra y salían victoriosos. En aquella época, no solo había muchos caballos y carros, sino que los caballos y los carros eran enormes y muy numerosos. Estaban estratégicamente alineados para la batalla y los israelitas podían pensar, seremos derrotados sin remedio. En un entorno así, ¿no surgiría el temor? Sin embargo, Dios dijo, no teman por ver cierta situación de forma física. De la misma manera, cuando predicamos el Evangelio, muchas veces caemos en la insensatez de desanimarnos y fracasamos en la predicación del Evangelio por ver solo la situación externa y el entorno físico. Debemos comparar nuestra situación con la que se le presentó al ejército de Israel. Continuemos con el versículo 6. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos. ¿Cómo los entregaría? Muertos delante de Israel. Descarretarás sus caballos, y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó Jehová en manos de Israel. Y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande, y hasta Misrefotmaim, y hasta el llano de Mispa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Los enemigos deben tener tácticas y deben tener sus propios planes para ganar la guerra. Sin embargo, sean cuales sean sus planes, Dios los frustra como si fueran nada. No temas, porque yo estoy contigo. ¿No fui yo quien abrió el mar rojo? ¿No soy yo quien envió el maná del cielo durante 40 años? Hoy, guardemos en nuestro corazón la voz de Dios que dice, no temas, sé valiente.
Josué condujo a los israelitas a la tierra que Dios había prometido, y los israelitas también recibieron la tierra de Canaán según sus tribus. ¿Acaso no siguió ocurriendo esa obra de gracia? Nosotros también volveremos pronto a nuestro eterno hogar, el reino de los cielos. Cuando este tipo de situación ocurre justo antes de entrar en el cielo, ¿cómo debemos mantener nuestra fe y permanecer firmes en las promesas de Dios? Una vez más, grabemos esta enseñanza en nuestro corazón para que creamos en las promesas de Dios y nunca perdamos la fe en que Dios está con nosotros. Espero que seamos valientes para salvar a nuestros hermanos perdidos de las manos de Satanás, rescatarlos y guiarlos al arrepentimiento para que nos acompañe la gracia de volver juntos al hogar eterno, el reino de los cielos. Con esto, me gustaría concluir este sermón. Muchas gracias.